Buenas, aquí Minaya volviendo con los videos. Sí, One Piece. Repito de nuevo. Ya saben que es mi canal y ya he instaurado la regla de hablar de mangas que puedo y quiero. Pues la verdad es que creo que es el mejor de los conocidos para hablar de un tema que es muy, pero muy importante. ¿Qué es una buena composición? Porque para decir que ha habido una evolución o una involución en una composición, hay que saber qué es realmente una buena composición, ¿no? Pero bueno, para los que no han leído One Piece, sin dar spoiler, desde cierto momento del manga la narrativa de Oda cambia al punto que muchos fans no le han gustado. No es un cambio radical, es algo que ocurre muy poco a poco. Pero lo cierto es que, ¿de verdad hay una evolución? ¿O una evolución incomprendida? No sé si llegaré a la respuesta en este video, pero sí, por lo menos, dar algunas luces sobre el tema. Sin más, recordarles que tengo una lista de reproducción con teoría de narrativa visual y análisis de diferentes mangas. Si les interesan estos temas, comencemos. Yo en mi casa tengo los 25 primeros tomos de One Piece. En estos se puede ver que Ichiro Oda es un narrador, digamos, eficaz, con un buen ritmo que de a poco ha ido perfeccionando la técnica de dibujo, llegando al punto de tener un estilo y técnica profesional. Pero aunque sabe crear momentos épicos, no hay nada que se podría decir como experimento narrativo. Es un narrador que va a la segura, por así decirlo, a pesar de tener un estilo bastante personal dentro de todo. Por ahí, por el tomo 50 o más, leyendo el arco de Marineford, ya nos encontramos con páginas dobles que, en vez de querer mostrarnos una gran viñeta, tienen muchísimas viñetas pequeñas, lo cual se mantiene y se identifica más adelante, al ver el último arco publicado actualmente, mientras hago este video, el de Wano, donde hasta no espera al cambio de página para saltar de una escena a otra en casi todos los capítulos, existiendo una clara compresión de la información en cada uno. One Piece es un caso fascinante. Piénselo, tenemos en una hora casi toda la evolución narrativa de un autor. Ya empecé una miniserie de esto, donde he hablado de Wanted y el principio de One Piece. De cierta forma, este video es como saltarme algunos capítulos y hablar del último tramo de la evolución narrativa de Oda, que es no solo uno de los más interesantes, sino el más polémico, se podría decir. Pero más allá de la polémica y antes de centrarnos en One Piece, hay que responder una pregunta muy importante antes de analizar. ¿Qué es una buena composición? Cuando una persona empieza en el mundo de los cómics, hace varias preguntas, las cuales los que llevamos un poco de tiempo en el mundillo, las escuchamos cada vez que vamos a eventos, cada vez que hablamos con alguien nuevo. Entre estas preguntas tenemos: ¿verdad? ¿Cómo comienzas? ¿Dibujas digital o tradicional? ¿Cómo publicaste? Pero hay una que en este video nos interesa especialmente, la cual es: ¿cuántas viñetas debe tener una página? De la cual muchas veces he escuchado esta respuesta: un máximo de 7 u 8 por página, o si es un capítulo de webtoon, unas 40 viñetas. Pero lo cierto es que, al igual que tenemos un tipo de estética que la mayoría encontramos hermosa casi por un acuerdo social, puede gustarte o no, eso sí es cierto, también hay una idea de qué es una composición correcta, te guste o no. Desde mi punto de vista, está bien decirle a un nuevo en el mundillo de los cómics esto, porque es una base donde puede empezar a experimentar. Cuando alguien está empezando, necesita respuestas concretas. Por ejemplo, cuando uno empieza a escribir, copiar las formas de las letras. No piensas si lo que estás escribiendo tiene algún significado o no. Pero también debemos tener claro que es incorrecto y hasta ridículo decir que una página con 9 viñetas está mal, porque lo que damos son fórmulas que sabemos que funcionan, no absolutos, ni reglas que no debes infligir. Pero entonces, ¿cómo podemos definir qué es una buena narrativa? Esto lo hablé un poco en el análisis de One Punch Man, aunque ahí enfocado el dibujo.
No se puede decir que exista una narrativa mala o buena, a menos de que dañes a alguien, lo cual es un tema que yo no me meteré. Es decir, no existe arte bueno o malo, pero sí se puede hablar de algo que es mejor que otro cuando se tiene un objetivo. Por decir, en el video de One Punch Man daba el ejemplo que dependiendo de la escena, Murata usaba el estilo del autor original One o su propio estilo, según el tono narrativo, y que según la escena uno respondía mejor con las necesidades narrativas que el otro. En resumen, podríamos decir que la mejor narrativa es la que puede contar mejor la historia. Pero aquí se nos presenta otro problema. ¿Qué es contar una historia bien? ¿Cuál es la mejor fórmula para contar una historia? Bueno, igual que con todo esto no hay absolutos ni reglas fijas, pero sí, por lo menos para este video, voy a dar un pequeño alcance, por así decirlo. Cuando se narra no solo cuentas hechos. Un cómic no es una cámara de vigilancia donde solo se muestran hechos, sino también se intenta que el lector sienta algo. One Piece は実在する。A nivel de narrativa visual, Scott McCloud en su libro Hacer cómic habla del equilibrio entre la claridad y la intensidad, algo que desarrollé en el video que hice de Tokyo Revenger con más detalle. Pero en resumen, es que contar una historia es un juego entre transmitir hechos y sentimientos, donde el autor ve a que le da prioridad en cada momento, para que la historia llegue mejor al lector. Después de esto, podríamos decir que el objetivo principal de la narrativa sería transmitir los hechos o sentimientos del momento de la historia. Por eso siempre que me pasan páginas sueltas para evaluar paneling, yo digo que es muy difícil evaluar paneling sin saber lo que ocurre en la historia. Porque si no sabes qué quieres contar, ¿cómo sabes que lo estás contando bien? ¿O que esta composición es la certera para contar eso? Solo puedo dirigirme por la idea general que tenemos de buena narrativa. También destaco que, al ser esto arte, esta definición es bastante, por así decirlo, simplista. Porque puede haber cómics que atraigan por otras cosas, como la estética, el dibujo, etcétera, etcétera. Pero creo que al menos para lo que nos compete ahora, que es el cómic, manga, tabeo, o como le digan comercial, cumple. Antes de evaluar las páginas de One Piece tengo que hacer un inciso muy importante, y espero que no se me alargue mucho más esto. Que no te guste cómo está narrado es algo válido. En gustos no hay nada escrito. Pero es arrogante decir que está mal narrado solo por eso. También debemos recordar que por mucho que no nos guste algo, los mangas que llegan a Occidente pasan por muchos filtros, sean editores, lectores, etcétera, etcétera. Esto no es un trabajo amateur, difícilmente veremos un error catastrófico, a menos de que el grupo del trabajo lo haga especialmente mal. Sin más, pasaré al análisis de un par de páginas de One Piece que he visto en Twitter que han sido etiquetadas algunas veces como mala narrativa. A ver si es cierto o quizá no. Capítulo 863 del manga, arco de Whole Cake. Estas son las dos últimas páginas del capítulo 863 de Whole Cake. El contexto de ellas es: Jinbe se retira de los piratas de Big Mom. Pasa la prueba de la habilidad de Big Mom sin perder esperanzas de vida. En esta página le explica que él no puede tener miedo, ya que será la banda del futuro rey de los piratas, y que está agradecido por todo, así que le da una copa de sake, ya que esta no puede quitarle esperanzas de vida. Además de mostrarnos la reacción de los demás y ya el conocido cliffhanger del final.
Cualquiera que ha leído esta página sabe que es correcta. ¿A qué me refiero? Que no es confusa de leer y que el orden de lectura es correcto. Pero sí podría parecer pesada. Pero esto se explica más por un aspecto cultural. Neil Cohn, en su libro The Visual Language of Comics, espero que mi inglés no apeste tanto, nos explica que la lectura japonesa influenciada por la lectura de las tablillas sigue el llamado camino de la N, mientras que la lectura occidental sigue principalmente el llamado el camino de la Z, el cual no es más que el recorrido visual de los ojos cuando leemos texto. El asunto es que el camino visual de la primera, segunda y tercera viñeta y el recorrido visual de la viñeta 9 a 10 responde a lo que se llama el camino de la N, que es un movimiento visual al que no estamos acostumbrados acá en Occidente a leer. De por sí, al lector occidental le incomoda subir y bajar en una viñeta, a menos que esto sea lo único que tiene que hacer, como es el caso de los webtoons. Carl Pott, en su libro La guía de ese cómic de creación de cómic, comenta que las viñetas más verticales que horizontales sirven para acelerar el ritmo de la lectura, porque no las leemos de arriba abajo, sino que las cruzamos horizontalmente. Entonces, el recorrido de la viñeta 1 y 2 y el recorrido de la viñeta 10, 11 y 12 es un recorrido visual que entendemos, pero se nos hace particularmente incómodo. Bien, ahora se preguntarán por qué no pasamos a la viñeta donde Jinbe deja el sake y leemos la que salen las hijas de Big Mom sorprendidas antes. Esto ya lo expliqué en el video de teoría de viñetas, pero es comúnmente conocido como la regla de la T. Este es un tema muy interesante, porque los japoneses no solo leen textos en vertical, sino también en horizontal. Así que para saber qué viñeta deben seguir leyendo, se desarrolló de manera natural una forma de indicarlo sin usar flechas. La regla de la T, o bloco, como lo llaman Neil Cohn, es cuando una T se forma entre la intersección de las viñetas. Si estas viñetas están en la parte larga de la T, se leen juntas, se agrupan. Se podría decir que el gorrito de la T es una pared que no se puede cruzar hasta que se lea todo lo anterior. Culturalmente, esta regla está tan en la cabeza de los japoneses que la primera que escribió sobre ella fue Rachel Thorne, norteamericana que es profesora asociada de la Facultad de Manga de la Universidad de Seika de Kioto, porque para ellos esto es tan natural que no lo veían. Me acuerdo que comentaba esto en su Twitter y hasta hizo un experimento con su hijo, que es japonés, donde detectó que desde los 8 años empezaba a entender la regla de la T. Por lástima cerró tu Twitter, así que no puedo mostrar donde lo comentaba. ¿Por qué Twitter? ¿Por qué? Lo que sí, en el caso de la regla de T, Neil Cohn tiene estudios donde comprueba que también ayuda a dirigir la lectura en occidentales, lo cual explica por qué el manga se siente tan fácil de leer, en parte. Y por qué en el caso de esta viñeta, sabemos que la viñeta 2 va después de la 1, aunque nos parezca del todo incómodo. Toda esta explicación es porque, en parte, el cambio que tiene Oda en su narrativa es que se vuelve más japonesa y menos universal, utilizando composiciones que responden a más como los japoneses leen que como los occidentales. Algo que desde mi punto de vista nosotros relacionamos más con la narrativa shoujo. Pero este es un tema para otro video, ya que debo analizar bien para, por así decirlo, que esa afirmación sea correcta. Si esta página cuando la leíste te pareció pesada y extraña, no es raro. Pero dejando de lado el tema de las diferencias culturales, aquí va esta composición de viñeta. Uno de los primeros videos del canal, el de cómo leemos manga, explicó que uno, antes de leer la página de cómic, se hace una pequeña mirada general y si hay algo que te llama la atención, puede que uno cambie el lugar de inicio de lectura. Para visualizar esto desenfocaremos la página. Aunque no hay un lugar que llame lo suficiente la atención para cambiar el inicio de lectura, sí hay una viñeta que parece que es el centro de todo. En esta composición, si la vemos de forma general, nos dice que todo lo acontecido gira alrededor de la quinta viñeta, lo cual se recalca la acción de Jinbe como central. Vamos, que todas las viñetas rodean a la quinta como si estuvieran haciendo una ronda alrededor de ella.
sin contar que es la única viñeta abierta que no tiene líneas alrededor. Pero dale, ¿no habría sido mejor elección hacer una viñeta grande recalcando este suceso? Bueno, es que esta composición no es solo para centrar el momento de Jinbe, sino también para ocultar al lector las últimas 2 viñetas sin hacerlas pequeñas. El otro suceso importante que ocurre en esta página es la llegada de Brook disfrazado de Luffy, que rompe el retrato de Madre Carmel. Para los que no han visto One Piece, lo cual me sorprende que estés viendo este video, pero igualmente gracias, lo que ocurre en estas 2 últimas viñetas es lo que los personajes han intentado hacer, es el objetivo de la misión actual. Por ende, ¿no sería incorrecto que este importante momento fuera una viñeta enana al final del capítulo? Piénselo un momento. ¿Alguna vez han reflexionado para qué sirve una página doble? Lo primero que uno piensa que es para recalcar un momento importante y sorpresivo de la historia. Pero si solo fuera eso, ¿no valdría lo mismo hacer una página con una viñeta grande y ya? ¿Por qué hacerla doble? La verdad es que el uso principal es que en la maquetación del libro, la primera página quede en el número par del libro, obligando sí o sí que estas se vean juntas al abrir el libro. Dale, parece obvio, pero si lo piensas, un mangaka cuando hace páginas de su manga va de una en una. Es muy difícil visualizar cuáles van a quedar pareadas en el libro final. Por ende, te puede pasar que esa viñeta grande que quieras poner no sea una sorpresa al lector, ya que quede en una numeración impar. Bueno, ahora ya sabemos por qué el pobre que maqueta el libro a veces tiene que rellenar con dibujos en medio de los capítulos. No solo porque queramos que la portada quede sola, sino porque el mangaka lo obliga al tener en cierto orden las páginas dobles. Todo esto es muy común que pensemos que la página doble es un momento especial o de sorpresa, porque eso es para lo que comúnmente se usa. Aquí Oda hace una apuesta, tratando de hacernos pensar que la sorpresa es lo que ocurre con Jinbe y no lo que hace Brook al final. Démosle una vuelta. Generalmente cuando sale una viñeta grande, la sorpresa o el momento emocionante es lo que ocurre en la viñeta grande, como esta página del capítulo 195, donde Zoro derrota a Mr. One en Arabasta. Pero esta viñeta intenta centrar a Jinbe sin hacer una viñeta grande para después, cuando vayamos leyendo en detalle, lleguemos a las 2 últimas viñetas finales del capítulo y nos demos cuenta que la sorpresa está al frente de nuestras narices sin haber sido escondida por una viñeta pequeña. Ok, muchos dirán, ya dale, pero dale del 1 al 10, una nota, dale, ¿qué nota le das a esto? A ver, esto no funciona así, nunca ha funcionado así. La composición está bien, pero también es arriesgada. Considero que describe muy bien a lo actual a nivel de narrativa visual. Se arriesga mucho, pero mucho más al componer. Algo que tenemos que tener muy en mente cuando evaluamos composición, especialmente una que se siente extraña o pesada, es pensar, ¿se puede explicar esto por algo que ocurre en la historia? ¿El autor se está equivocando o está buscando crear alguna sensación de pesadez? ¿Alguna sensación de...? Y si encuentras esa explicación a nivel de la historia, se puede decir que es una página narrativamente bien hecha. Pero no dejaré de decir que, en mi opinión, la considero arriesgada. Poner la sorpresa más grande en 2 viñetas que se ven todo el tiempo mientras el lector lee, puede ser que sin querer se salte lo ocurrido con Jinbe y vea lo último. No porque tenga un peso visual, que eso en la página está muy bien cuidado, sino el peso a nivel de historia que el retrato de Madre Carmel tiene en ese momento. Hace que el lector esté atento a lo que ocurra con él. Así que no sería extraño que alguien se saltara a las últimas 2 viñetas sin querer. Bien, continuemos con otra composición que es menos conocida, pero igual me acuerdo que fue bastante criticada. Capítulo 1014, página doble. Antes de explicar el contexto de la historia, quiero que miremos el viñetado a nivel general. Si ven, la edición de viñetas responde perfectamente a la regla de la T, como lo hemos mencionado. Oda hasta se preocupa que los espacios entre viñetas apoyen a la agrupación generada por esta, porque son más grandes entre
grupos. Si seguimos la lógica de las viñetas, el orden de la lectura sería este. Pero, y aquí es donde Oda nos da la vuelta, el verdadero orden de lectura de viñetas es este. Sí, las viñetas 9, 10 y 11 cambian de orden. Es más, para explicar esto las nombraré A, B, C, como ven en la pantalla, porque si no, se van a perder mucho. Esto ocurre por los globos de texto de la viñeta 8, los cuales nos dirigen a la viñeta C, haciendo que sea leída primero. Es decir, aquí Oda está cambiando el orden de lectura de las viñetas, el cual pasa a ser C, B, A, porque por la regla de la T, este grupo de viñetas se lee junto, haciendo que esta parte sea bastante incómoda para el lector. Si miramos la viñeta B, por lógica del diálogo, se lee primero el diálogo de Big Mom y después el de Ki, que le está respondiendo a Big Mom, es que no tiene de otra. Ahora vamos con el contexto. Tras parecer que ganaba Luffy, de repente este es lanzado al mar por Kaido, completamente derrotado. Tras esto, Kaido hace que se anuncie a toda Onigashima que Luffy ha sido derrotado. En esta viñeta vemos la reacción de varios personajes, de miedo, de asombro, perder la esperanza, etcétera, etcétera. Piénsenlo un momento. Cambiar el orden de las viñetas, ¿qué produce al lector? Que la página sea más pesada, enojo, desconcierto. ¿Qué es lo que quiere transmitir esta página? Si no es algo tan lejano a lo que produce este cambio en el viñetado, ¿no? Pero para visualizarlo mejor, dividamos narrativamente la página. Tenemos las primeras 5 viñetas donde se explica lo que ocurrió a la gente de la isla de Onigashima. Aquí las reacciones son más de sorpresa, de asombro, de recién saberlo. Chopper, Marco, Frank y Jinbe aún no han sopesado lo que ocurre, pero sí pierden parte de su concentración al enterarse. En las viñetas 6, 7, 8 se habla de que ya perdieron en consecuencia y que Kaido bajará, empeorando ya la complicada situación en que están. Las viñetas A, B y C es donde se nos muestran las primeras reacciones negativas. Y Nami, aunque creen en Luffy, están bastante seguros y siempre han sido del sector inseguros de la banda. Kid está enojado porque aunque diga que no le importe, sabe que no le conviene que Luffy pierda. Y Law perdió a su novio. Está nervioso tratando de urgir un plan para saber qué hacer en este momento. Curiosamente, cuando recuperamos la dirección de lectura en las viñetas 12, 13 y 14, vienen las reacciones que mantienen más seguridad y firmeza, que no se rendirán, son como un respiro, por así decirlo. Robin y Brook en posiciones serias, sin perder la calma, atentos a lo ocurrido. Sanji y Zoro gritando, ni lo sueñes, a la propuesta de rendirse de Kaido. Después de esto, de verdad, ¿dirían que el cambio de dirección de las viñetas A, B, C es un error? ¿O algo que pasó porque Oda debe trabajar mucho y se equivocó en algún momento de cansancio? Y no una troleada del tamaño de un monte de alguien que ha estado años viñetando y maneja como quiere el paneling. Entrando en la conclusión de esto, es comprensible que incomode el cambio narrativo de Oda. Pasó de ser un narrador eficiente y bueno a un narrador que acepta más sus raíces japonesas, apostador y variado, con mayores o peores aciertos. Después de analizar varias páginas y leer One Piece semanalmente, dudo que no sepa lo que hace a nivel de paneling. Pero es, por así decirlo, un apostador. Me explico. En el primer video de One Piece que hice, el análisis del arco de Marineford, dije que Oda apostó a quitarle algo de táctica a la batalla para intensificar la parte emocional del guión.
Actualmente Oda está sacrificando el ritmo y parte de la claridad de los capítulos, comprimiendo más la información para poner más de cada uno en cada uno de ellos sin tener más páginas en la revista. Pero al contrario de un novato, se ve que lo hace sabiendo, porque él no sacrifica ritmo ni parte de la claridad sin buscar un objetivo. Y eso es quizás lo que diferencia a un experto de un novato. No estoy hablando de algo simple de hacer. En mi visión como narradora, esto solo se puede lograr por alguien que no es solo bueno, sino que es un maestro, que se sabe al dedillo todo lo que puede hacer con el paneling y narrar en una historia. Porque poder hacer algo que se considera mal a propósito y que igualmente en general el resultado de tu cómic sea bueno, ya sea a nivel de narrativa, es algo que va más allá de ser bueno. Porque no se sacrifica sin saber, se sacrifica para lograr que algo se beneficie más en tu obra. Pero también es comprensible que incomode lo distinto, que se haga algo mal a propósito. Al final, esto es un cómic que cuenta una historia. A la mayoría de los lectores no les interesa que hayan demostraciones de nivel técnico en paneling. Quieren saber qué pasa. Sé que lo que analizamos paneling somos minoría y quizás seres extraños e inexistentes que están por ahí. Y también, personalmente, no creo que la compresión de información sea completamente un acierto. Pero sí es algo realista. Igual, todos los que leemos One Piece queremos que termine algún día, ¿no? Como últimas palabras. Sé que esperaban que destrozara a Oda en este video, dijera que se equivoca, pero cada error que el fandom apuntaba y yo lo analizaba, en realidad encontraba algo genial. Una búsqueda de crear sensaciones, de darle vuelta, no sé. Todo tenía una explicación, todo tenía una intención a pesar de lo loco que podría parecer. Especialmente los dos ejemplos que he puesto aquí. Los que estudiamos paneling agradecemos estas cosas, porque son las que hacen crecer el mundillo, las que nos demuestran que hay nuevas fórmulas para narrar. Algunos dirán que es porque soy fan de One Piece y no quiero verle lo malo. Pero rayos, les juro que lo intento cada vez que lo intento encuentro genialidades. Incomoda, sí. Entiendo que extrañemos al Oda de los primeros arcos, el que contaba de forma más tradicional. Pero por lo menos como fan prefiero perder esa parte de ritmo y que cuente todo lo que tiene planeado. ¿Y se alcanza a jubilar? Sin más. Les recuerdo que si les gustó este video denle like, suscríbanse y denle la campanita para no morir en el vacío de YouTube. Hasta otra.